Se llama apostasía en los últimos tiempos. Y quiero que, hermanos, vaya conmigo al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Ahí vamos a poner la base. Primera de Timoteo, capítulo 4. Ok. Primera de Timoteo, capítulo 4. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos van a ver, hermanos, a través de las transmisiones. Desde el mes de abril, prácticamente, hermanos, hasta este mes, hemos vuelto otra vez, gracias a Dios, de nuevo, hermanos, a transmitir. Y hoy estamos haciendo el primer día, hermanos, de transmisión, aunque el objetivo, hermanos, será más que todo grabarlas o pregrabarlas y editarlas, hermanos, y subirlas al YouTube. Pero hoy la vamos a hacer así, en vivo, hermanos, porque queremos ir probando, ¿verdad? Poco a poco hemos ido consiguiendo, hermanos, y comprando, ¿verdad? Las herramientas que se necesitan para tener una mejor visualización y una mejor, hermanos, audio, ¿verdad? Yo sé que hay muchos hermanos de los que no pueden venir al culto, pero pueden escuchar a través de la transmisión, hermano, a través de los celulares, la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, y dice Primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo número 1, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Ahí vamos a poner la base. El tema, hermanos, de esta enseñanza se titula apostasía en los últimos tiempos. Y es importante, hermanos, que usted pueda poner atención, porque probablemente usted crea haberse librado de esto, pero un descuido puede hacer que usted caiga, hermanos, en esta trampa. Y dice así, hermanos, la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 4, la gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Porque la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Gloria es al Señor. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén, hermanos. Ya hemos orado. El tiempo, hermanos, no nos va a alcanzar, pero vamos a aprovechar, hermanos, en estos 40 minutos que vamos a transmitir. Y este mensaje, hermano, no lo voy a quizás a dar en un solo bloque. Probablemente el otro jueves tengamos una parte número 2 de este tema. Hace años, hermanos, predicamos el tema de la apostasía, pero cada año, hermanos, ha venido uno aprendiendo y ha venido, hermanos, conociendo los tiempos y el cumplimiento, hermanos, de la palabra que se ha venido dando. ¿Por qué es importante, hermanos, el tema acerca de la apostasía? Más bien, ¿qué es la apostasía, hermanos? ¿Qué realmente significa esa palabra? ¿Y qué es lo que nos, hermano, la Biblia nos enseña con respecto a esto? Y yo quiero que ponga atención. Vamos a iniciar así. La palabra apostasía, hermano, es una acción, oiga esto, de rebelarse o renunciar o abandonar el lugar que una vez tuvo, o alejarse de lo que un día creyó. Entonces, la apostasía, hermanos, es como una persona, vamos a decirlo así, después voy a ir explicando ya realmente los pasos. Pero la palabra apostasía tiene dos palabras, está unida por dos vocábulos. Que uno, hermanos, es apartarse de algo, separarse de algo. Otras traducciones es desprender de algo. Y esta palabra fue ocupada, hermanos, muchísimas veces dentro del Antiguo Testamento, y también, hermanos, toma más fuerza, hermano, en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué, hermano,
es un peligro no conocer el tema de la apostasía, porque probablemente nosotros, al no conocerlo, hermano, tengamos a alguien incluso de la misma iglesia o que estuvo con nosotros que haya caído, hermanos, en esta trampa de la apostasía, y quizás no haya notado usted o no haya discernido usted que, hermano, él se ha vuelto un apóstata. Y la apostasía ha existido desde hace mucho tiempo atrás, pero muchos años atrás. Podemos poner el ejemplo de que el primero, hermanos, que apostató o, hermanos, cayó en apostasía es el mismo Satanás. Ese es el ejemplo más claro que podemos entender de que, hermanos, Satanás en su tiempo, hermanos, en el cielo, él fue un ser que, hermanos, tuvo un privilegio muy alto, pero, hermanos, al haberse revelado, y de hecho yo quiero que, hermanos, entienda que esa palabra de apostasía, la NBI, si usted lo va a leer, ya, hermano, lo va a cambiar y va a poner la palabra un poco más clara. Si la palabra apostasía en la NBI dice, hermano, es la palabra rebelarse en contra de Dios. Y el primero, hermano, que apostató en su forma de ser, en su lugar, en su puesto, fue Satanás. Y luego, hermano, cuando ya el hombre y la mujer fueron creados, ahí es donde él entra en acción, tratando la manera de sembrar la apostasía en Eva, y que lo llevó, hermano, a tener un efecto negativo, porque logró caer en esa trampa. Ese es por ponerle un ejemplo. En el Antiguo Testamento también, hermano, hay otro ejemplo de apostasía. ¿Cuál es la apostasía? En el Antiguo Testamento el ejemplo más palpable es, hermano, en 1 Reyes capítulo 18, cuando dice la Biblia, hermanos, que el pueblo de Israel, si había, hermanos, abandonado los mandamientos, los estatutos, había ido tras los ídolos, hermanos, los Baales, y ahí, hermanos, se había causado una de las más grandes apostasías. Porque entienda de que es apóstata, hermano, es aquel que un día estuvo en el lugar, no el inconverso. El inconverso es uno, hermano. El hereje es otro. El hereje no es que no, hermanos, crea en Dios, sino que él toma, hermanos, la palabra de Dios a la conveniencia de él, para a modo, hermano, siempre de creer, pero bajo un contexto hermenéutico que no es el correcto. Pero, hermanos, el apóstata tiene que haber sido primero un creyente de la fe. Algunas traducciones dicen que el que se ha vuelto, hermanos, apóstata es aquel que se divorció de la verdad. ¿Por qué de la verdad? Porque, hermano, un día estuvieron en la verdad, estuvieron, hermanos, en la palabra, pero con el tiempo y el descuido, hermanos, llegaron a apostatar tanto de que se volvieron, hermanos, en contra de Dios. Se rebelaron en contra de Dios, hermanos, y abandonaron el lugar y el puesto que Dios les había ido. Porque es importante, hermanos, tener la certeza de que nosotros predicamos la verdad, hermanos, porque la verdad tiene que ser absoluta. ¿Qué significa? De que, por ejemplo, un científico puede decir de que, hermano, hay tal cosa. Por ejemplo, allá en el año 1950, un, hermanos, experto en el océano, un oceanógrafo, hermano, había, hermanos, dicho de que el mar, no, hermanos, los animales no producían ondas. Y luego, hermanos, a los 10 años después aparece otro científico, hermanos, metiendo un aparato más sofisticado, diciendo de que sí, los animales en el mar pueden emitir ondas, hermanos, hacia los seres humanos. Entonces, ¿por qué esa verdad no es algo, hermanos, absoluto? Porque tiene cambio, y todo lo que tiene cambio no es verdad. Porque para ser verdad tiene que ser inmutable. Para ser verdad tiene que ser, hermanos, de una sola vez. Es decir, la verdad no va a tener variaciones. Un día dicen una cosa y el otro día dicen otra. ¿Y por qué solamente en la palabra hallamos la verdad? Porque la palabra es la única que no ha cambiado en todo el tiempo. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Es decir, Él no ha cambiado. La palabra no cambia. Los hombres cambian, las personas cambian, las
modas cambian y todo puede cambiar, pero mi palabra dice: el Señor no cambiará. Alabado sea Dios. Entonces, ¿cuál es el peligro de la apostasía? Bueno, en ese tiempo, hermano, de Elías, estoy hablando del primer ejemplo, ya voy a pasar al Nuevo Testamento. Había caído en la peor desgracia de la apostasía por el simple hecho de haber abandonado el adorar a Dios e irse tras los Baales. Ese es un apóstata. Entonces dice la Biblia de que Elías, hermano, en el monte Carmelo lo reunió, y ahí reunidos, hermano, dice que hicieron, hermanos, como un estilo de arreglo, hermanos, o de un combate de quién era el Dios de quién. Y luego, hermanos, vemos de que dice la Biblia de que después de que Elías, hermano, degolla a todos los profetas de Baal, en el capítulo 19, ponga atención a esto, en el capítulo 19, Elías, hermano, cae en una depresión y el Señor le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y él contesta: todos los profetas los han matado y solamente yo quedo. Entonces viene el Señor y le dice a Elías: no digas eso, porque me he reservado, dice la Nueva Versión, me he reservado 7,000 cuyas rodillas no se han doblegado ante Baal. ¿Qué significa? Que en una generación llena de apóstatas, de gente que abandonó la adoración genuina y la verdad, siempre Dios va a tener gente verdadera, el cual nunca negarán la fe y la creencia. Nunca van a abandonar al Dios de los cielos. Aunque todos lo abandonen, Dios se reserva un remanente para que lo adore. Amén. Por eso es que, hermano, la gente que naturalmente abandona las iglesias por volverse un apóstata, tienen una frase, y es la que dice: todos son bolas de hipócritas. Ahí no hay amor. Ahí, entonces, y es probable que en todas las iglesias haya gente de todos lados y de hermanos de diferentes personalidades, maduros, inmaduros, berrinchudos, niños maduros, de todo. Pero sabe una cosa, hermano, siempre habrá un remanente, y es el que la gente no ve. Siempre habrá un remanente que no ha caído de la verdad, sino que está, hermanos, en la verdad. Y así se vayan, hermanos, para muchos lugares. Siempre en cada iglesia Dios tendrá un remanente. Amén. Ahora bien, llegando al Nuevo Testamento, necesito que entienda, hermanos, esto. El apóstol San Pablo, hablándole a Timoteo, le dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente. ¿Qué Espíritu está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. Pablo habla que el Espíritu Santo habla. Dice claramente que en los que dice en los postreros tiempos. Hay una versión que dice en los últimos tiempos o en los tiempos finales. Es lo mismo. Ahora voy a identificar estos tiempos y póngame atención. Estos futuros tiempos son estos: entre la venida de Cristo y la ascensión de Cristo. Estamos hablando de hace 2000 años. Pero especialmente en los últimos tiempos, es decir, en los últimos tiempos. ¿Y cómo voy a identificar los últimos tiempos? Ahora, ponga atención a esto. Dice: algunos apostatarán de la fe. Dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra doctrina es en el griego enseñanza. Esto está hablando de que van a escuchar a enseñanzas que provienen del mismo infierno, hermanos. Ahora, quiero que preste atención a esto. Allá en 2 Tesalonicenses, ponga atención a esto, y está atrasito de Timoteo. Allá en 2 Tesalonicenses, se lo voy a leer yo porque esto me interesa bastante a mí. En la segunda carta de 2 Tesalonicenses, en el capítulo número 2, en el versículo número 3, yo quiero que por favor, hermano,
lea o por lo menos escuche, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora quiero que preste atención, hermano, a esto que le voy a explicar. La iglesia en Tesalónica era una iglesia muy amada del apóstol San Pablo, pero algunos dicen de que alguien les mandó una carta a la iglesia falsa. No era Pablo quien la había mandado, sino que era una carta falsa. Y en esa carta falsa decía de que la venida del Señor ya había pasado. Entonces, el problema es que, hermano, como que alteró la fe de los de Tesalónica, y ellos empezaron como a sentirse, hermanos, confundidos. Entonces viene Pablo, y vea qué lindo, viene Pablo, y lo que hace Pablo es mandarles una carta explicándole que la venida del Señor no iba a aparecer sin que antes viniera la apostasía. Entonces, ¿qué es lo primero que había de aparecer antes que el Señor venga? La apostasía, muy bien. Entonces, esa es una regla que pone Pablo. No viene la venida sin que antes aparezca la apostasía. ¿Y de qué apostasía Pablo está hablando? Lo vuelve a recitar allá en el libro que hemos leído de primera, hermanos, de Timoteo, cuando dice que en los últimos tiempos. Entonces, Pablo está hablando de los últimos tiempos, estos tiempos finales que estamos viviendo. Es decir, cuando veamos la apostasía, hermano, que se ha metido en las iglesias, entonces sabremos que el Señor está cerca, hermanos. Amén. Entonces sabremos que el Señor está cerca. Y dice, hermanos, en la NBI dice, porque dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la rebelión, dice la NBI, la rebelión contra Dios. Es decir, ahora yo entiendo, porque ahora va a entender usted porque en estos tiempos hay tanta gente que se ha rebelado en contra de Dios, porque hay tanta gente que dejó de buscar a Dios, porque hay tanta gente que, hermanos, escuchando doctrinas huecas, fábulas de los hombres, se fueron, hermanos, y cayeron de la verdad y de la fe. Pero yo le digo a ustedes en esta noche: aférrense a la fe verdadera, porque nosotros no vamos a caer en esa desgracia, porque nosotros conocemos la verdad. Jamás vamos a cambiar el mensaje de la santidad, jamás vamos a cambiar el mensaje, hermano, que nos ha enseñado, porque la verdad es Cristo, inmutable, no pasa de moda, es hoy, mañana y siempre. ¿Cuántos le alaban esta noche? Pero tenemos que tener cuidado, porque cuando estos tiempos, hermanos, llegaran, entonces ahora sepa que el Señor ya está a las puertas. ¿Ah? Y para que usted tenga una idea, le voy a meter 4 ejemplos de apostasía que el apóstol Judas nos va a presentar. No lo vaya a leer, déjeme que yo lo busque, para que usted no se desconcentre de aquí, hermano. Y ponga atención para aquellos que están pensando abandonar su puesto y que ya no tienen la misma fe que antes tenían. Tengan cuidado. Para ustedes que se están descuidando de congregarse, de orar y de venir, de buscar del Señor, hay un peligro para ustedes. Pueda que el diablo los persuada y los haga caer del fundamento de la fe. Ahora, les tengo una noticia a ustedes. Y esto no me lo voy a inventar yo, sino que se lo voy a decir porque la palabra lo dice en Hebreos capítulo 6. Y ponga atención a esto. Para un pecador hay salvación todavía. Para un hermano que estuvo en la iglesia, pero se descarrió porque se descuidó y cayó en el pecado, pero nunca dejó de creer en Dios, hay salvación todavía. Pero para un apóstata no hay salvación. ¿Me oyó? No hay salvación. Y usted me va a decir: entonces la Biblia dice que es mentirosa, que mientras haya vida hay salvación. Sí, pero de parte de Dios sí hay salvación. El problema es que el que se vuelve apóstata, hermano, el corazón
se le cauteriza, y la palabra cauterizar la agarran de una rama de la ciencia médica que significa ya está duro, ya no tiene remedio. Así que para usted que estuvo un poco descuidado y usted dice, ay, gracias a Dios que no soy un apóstata todavía, gracias a Dios que todavía sigo creyendo. Entonces, para el que he apostatado de la fe, no hay salvación. Y usted va a decir, ¿por qué lo dice, pastor? Hebreos capítulo 5 dice claramente de que esto, vamos a hacer una cosa, se lo voy a leer para que usted vea, lo voy a dejar en pausa esto, y yo le voy a leer lo que dice Hebreo, y usted va a entender que yo no me lo estoy inventando. Y aunque aparentemente se vea duro, pero oiga lo que dice, hermano, en el capítulo número 6. Fíjese esto, en el versículo número 4 del capítulo 6, dice así: porque es imposible que los que una vez, vamos a estudiar esta parte, ponga atención, porque es imposible que los que una vez, dígale a su hermano, los que una vez, ok, ¿qué entiende usted por eso? Que los que un día fueron iluminados, oiga esto, gustados del don celestial, fueron hechos príncipes, hermano, del Espíritu Santo. ¿Está viendo a quiénes les está hablando? Hermanos míos, alguien que haya danzado, hablado lengua, profetizado, ser usado por Dios, puede convertirse en un apóstata si no se cuida. Usted corre peligro. Hermana, usted corre peligro. Todos corremos peligro. ¿Cómo hago, pastor, para no caer en esta trampa? No se descuide. No le dé cabida al enemigo. Por eso dijo un gran sabio hace muchos años: si no te detiene el diablo, te empuja para matarte. Usted no puede descuidarse, porque la fe no es algo a lo que usted cree que ahí lo va a tener sin estarse congregando, sin buscar a Dios, sin orar, sin... No, eso no es así. La fe tiene que alimentarse. Además, ¿por cuál, hermano? ¿Cómo es que la gente alcanza fe? Porque por el oír viene ¿qué? Pero esa misma estrategia que ocupa el diablo, que por el oír viene la apostasía también. Y ya voy a hablar de estos tipos que se han levantado apóstatas en estos últimos tiempos. Pero ve lo que dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes, perdón, dije príncipes, pero es partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron. Esta palabra la NBI ya no la pone, porque significa se rebelaron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hermano, mire, hay gente, y no nos vamos a ir lejos, en nuestra congregación. Yo los conozco, sé quiénes son. Hay gente que un día estuvieron sentados como usted ahí, con manga larga, con corbata y tomando privilegios, y sabe lo que son ahora. Son unos grandes blasfemos. No le hablan a usted. Después de un día haber creído en la palabra, en la verdad, ¿sabe qué te dicen? No les hagas caso al pastor, te están lavando el cerebro. Oiga bien, hermano, los que un día estuvieron aquí diciendo amén. ¿Está aquí, iglesia? ¿No le da miedo a usted un poquito esto? Santo, siento a Dios aquí, hermano. Los que un día hasta fueron sanados, hermano, alcanzaron milagros, estuvieron, hermano, en puestos muy hermosos, altos. Hoy dicen: no les crean a esos evangélicos. Alabanzas al Cordero de Dios. Siento a Dios aquí, hermano. Te están lavando el cerebro. Son unos grandes mañosos los que un día estuvieron levantando las manos y adorando a Dios. Dile a tu hermano: ¿y qué les pasó?
¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a aquellos predicadores que ahora son grandes apóstatas? Además, Pablo pone un ejemplo y dice: porque estos sinvergüenza, empedernidos, prohibirán casarse. Ahora usted dice: pero esto no lo veo tan grave. ¿Cómo no? ¿Sabe por qué? Porque los únicos que tienen prohibido casarse son los mismos satanistas. O sea, hay gente que te va a decir: no te cases porque eso es pecado. Pecado. Pecado es andar con 10 mujeres y estar en fornicación, Señor. Prohibirán comer algunos alimentos. Entonces, eso es apostasía. Hermanos, caerse de la verdad, implementar algo que no es la verdad. Y por eso usted tiene que tener cuidado. ¿Cómo explica usted que hay gente que con usted estuvo un día hasta danzando y ahora se volvieron mormones? Ahora se volvieron, hermanos, algunos incluso se hicieron de otras denominaciones sectas, que negaron, un día creyeron en que el Hijo de Dios, hermano, era Dios, y ahora dicen que el Señor no es Dios. Eso es lo que Pablo está enseñando en la primera carta a Timoteo. Y esto, oiga lo que está diciendo, parece amargo y crudo, hermanos, pero dice de que para estos no hay una renovación de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque han caído en el lazo de la apostasía, de la mentira. Usted debe conocer gente, hermanos, que un día fueron pastores, fueron ministros de alabanza, ministros en una iglesia, y ahora, hermanos, ahora ellos no creen ni en el Señor, no creen en Dios, se han hecho hasta dioses personalmente. Ellos dicen que ellos son los dioses en esta tierra. Ellos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Ellos no creen, hermanos, en el bautismo. Ellos no creen en la resurrección. Todos estos, hermanos, son apóstatas, los que van transgiversando la palabra y van confundiendo a muchos, porque no les, hermanos, han discernido el espíritu. Pero donde hay una iglesia que hay Espíritu Santo, no cualquiera hayas. Yo no sé cuántos sienten a Dios. Donde el Espíritu Santo está, no cualquiera va a meter, hermano, apostasía. ¿Alguien le lava esta noche? Donde hay una iglesia llena del poder de Dios, no cualquiera le mete, hermanos, apostasía. Porque un pastor que esté bien despierto, hermanos, le puede venir 10,000 atalantados de eso y no lo van a confundir. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo usted explica? Yo no entiendo que la hermana, un ejemplo lo voy a poner, la hermana Pepa. Yo no entiendo, la hermana Pepa un día fue una gran adoradora, una cantante, y ahora está diciendo que Cristo no existe. A ver, dígame. ¿Cuántos creen en Dios aquí? Levanten la mano. ¿Tienen dudas algunos ahorita? ¿Cuántos creen en la santidad de Jehová? Amén. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Ya no hablemos de Maldonado ni Cailuna, no hablemos de eso, porque eso ya sabemos bien. Hablemos de los que hoy han salido nuevitos en estos tiempos. Iglesias que empezaron en la fe, en la santidad. Iglesias que empezaron caminando rectamente y empezaron a desviarse, hermano. Hay un versículo que se me ha olvidado el capítulo, hermano, pero sé que está en Ezequiel, donde le dice Jehová: porque mis sacerdotes no discernieron entre lo puro y lo impuro, no supieron discernir entre lo inmundo, sino que se olvidaron de mi día de reposo, profanaron mis templos. De eso está hablando, hermanos, allá de eso está hablando el Señor. Allá, hermanos, en el año 187 aproximadamente, no tengo un dato exacto ahorita, pero allá, hermanos, en esa época antes de Cristo, se levantó un hombre llamado, hermanos, Epifanes. Y este hombre, hermano, se levantó. La Biblia, hermanos, allá en Daniel está profetizado que este hombre, hermano, se iba a levantar, y se levantó, hermano, Antíoco Epifanes. Y dice la historia, no la Biblia, porque eso no lo va a encontrar en la Biblia. Si usted lo quiere buscar, vaya y lea, hermano. Hay un libro que se llama Macabeo, y ahí, hermano, va a encontrar esa historia. Y ahí, hermano, dice, la historia dice de que este Antíoco Epifanes, dice que, hermano, en el templo, oiga esto, hermano, sacrificó una cerda. ¿Me está oyendo? Una cerda. Y el cerdo era inmundo.
mundo, hermano, y era prohibido que no permitía a Dios un animal que estuviera tuerto, mucho menos un cerdo o una cerda, que eran animales impuros. Pues dice la historia que hermanos, que hermanos, Epifanes, dice, hermanos, que él, hermanos, Antíoco Epifanes, dice que sacrificó una cerda en el lugar santísimo y empezó a, hermanos, a matar y a perseguir y a torturar a todos los fieles judíos que guardaban la ley. Entonces dice la historia que se levantó un hombre llamado Judas Macabeo, hermanos, y este hombre, de los que eran judíos puros, íntegros, hermanos, empezó con su familia Macabeo a defender, empezó a limpiar el templo, hermanos, que había sido profanado. De eso se trata, hermanos, la apostasía. Altares que un día, hermanos, fueron hombres de Dios que predicaron la santidad. Ahora vas a ver payasos en los altares hablándole a la gente. Ahora vas a ver piñata. Ahora vas a ver un montón de dramas, hermanos, basura que han metido a los templos. Pero la iglesia que está en la verdad no cae en esta desgracia. No necesito, hermanos, el fútbol. No necesito, hermanos, piñata. No necesito un payaso. Yo necesito al Espíritu Santo para que guíe a la iglesia a toda verdad y a toda justicia. Alguien puede alabar a Dios en esta noche. A su nombre. Así que esta familia de Macabeo se levantó en una revuelta para defender de aquel hombre sanguinario, tirano y un demonio completo como fue Adolfo Hitler. Ahora escuche esto, por favor. Ahí, hermanos, en el libro de la carta de Judas, ¿me está escuchando, verdad? Yo solo quiero leer, no quiero que lo lea usted porque se puede quedar una hora ahí y no va a poner atención. Pero allá en la carta de Judas, hermanos, va a tomar el tiempo para hablar de este tema de la apostasía. Y le voy a ir enumerando 4 ejemplos. Yo ya estoy terminando, usted ya se quiere ir. Le voy a ir enumerando 4 ejemplos. Y va a notar que los 4 ejemplos no fueron inconversos. No fueron gente. Por ejemplo, una persona que viva, hermanos, aquí a la esquina o allá enfrente. Y tal vez probablemente, hermano, odie a los evangélicos, pero él o ella no conoce del evangelio. Ellos no pueden apostatar, porque ellos no conocen. Ellos lo que pueden, hermano, es hablar un montón de sandeces, porque odian a los evangélicos. Pero probablemente ellos no saben de que Dios tiene planes para ellos también. Pero una persona que estuvo aquí, que aceptó a Cristo, que fue bautizado, fue discipulado, fue enseñado, se casó, puede caer en este lazo de desgracia, hermano. Y quiero que ponga atención, no lo lea, yo se lo voy a leer. Dice, oiga lo que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, se me ha sido necesario escribirles, no lo voy a leer, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe. Me voy a detener ahí. ¿Sabe por qué hay un montón de gente, hermanos, que el diablo se la duerme fácil? Porque ellos están flacos, no defienden su fe. Les pregunta, y miren, y ustedes que son evangélicos, que dicen tener la verdad, dígame con la Biblia, muéstrame un versículo. Y como usted ni siquiera viene al culto, ni lee nada de Biblia, usted no tiene ni cómo defenderse. Si usted me dice que celebrar el Día de los Muertos o ir a enflorar es pecado, yo no lo hago. ¿Y cómo usted me lo explica? Señor, y no está el pastor para preguntar, ¿cómo hago? Amén. ¿Y cómo hago? Claro. Usted lo que hace es ser vergüenza hasta en los impíos. Porque usted no contiende ardientemente la fe. No la defiende. ¿Y cómo va a defender si ni usted conoce la fe? ¿Cómo va a poder hablar con alguien? No discutir, pero sí hablar con alguien la verdad de Cristo. Cuando usted, hermanos, pero ni 2 versículos apenitas se puede de memoria. Y solo se puede los que todo se puede de memoria.
Jesús lloró, en el principio Dios creó. Entonces, yo quiero que vea algo. Usted tiene que aprender, hermanos, a ser ardiente con la fe. Es decir, a defenderla. No a pelear. Ya van a ver este cree que yo no he sido gran cuchillero en el mundo. Ahorita le voy a bajar las tripas ya. No, yo no estoy hablando de ese tipo de combate. Estoy hablando que el día que usted le pregunte y le diga, mire, ¿y a dónde está fundamentada su fe? Ah, su fe está fundamentada en reglas doctrinales que son esta y 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 esta. Mire, como usted no sabe nada, porque usted ni lee la Biblia. Y si la lee, es el método para dormirse, eso es todo. ¿Me está entendiendo? No se duerme viendo el teléfono, me dice, vamos a hacer algo. Yo conozco un método que me duerme rapidito. Vamos, abramos la Biblia. A los 5 minutos, ¡pum!, está doblado. Amén. Y parece que hay sospechosos en la iglesia aquí ahorita. Amén. Y sospechosas, ¿verdad? Bien, ahora bien, fíjense lo que dice Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Probablemente usted hasta le diga, venga a orar por mí. Sí, dicen que ese profeta es un hombre, guau, ese es la liga del siglo XXI. Amén. Pero como no sabe discernir, a la par puede tener el mismo diablo y ni cuenta se da. Y no hablo de la iglesia, hablo en una forma muy espiritual. Ahora fíjese esto, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿En qué convirtieron la gracia de Dios? El libertinaje. Como no tenemos ahora el retroproyector, no le puedo mostrar algunos videos que los ando guardados ahí en el teléfono, para que usted vea que lo que hace unos 4 años yo le prediqué a usted. Se recuerda que hace años que usábamos retroproyectores, pero que luego se nos arruinó. Lo que hace años les prediqué a usted, les enseñé con pruebas en mano a ustedes. Ahora se está cumpliendo, pero ¿sabe qué es lo que más me asusta? Que lo de antes queda infantil, lo de ahora es salido del contexto ya, hermano. Hace poquito, allá en Brasil, se formó la primer iglesia para homosexuales, donde el pastor se ha casado con otro hombre y los dos pastorean una iglesia. Imagínense, hermano, qué clase de aberraciones tenemos nosotros hoy. Ahora, les hago una pregunta. ¿Y ustedes creen que esa gente es de Dios? ¿Verdad que no creen ustedes? ¿O los hombres creen ustedes o no creen? No creen, ¿verdad? Ahora, les voy a decir algo a ustedes. Pero para ustedes es fácil decir que no, porque está en una iglesia que se les enseña la verdad. Ahora pregúntenme entonces cómo hay gente que les cree. A ver, ¿cómo hay gente que les cree, hermano? Allá Adolfo Hitler se paró ante más de, hermano, 80,000 alemanes, diciendo que él era el Dios y que iba a durar como 1000 años. Y 80,000 alemanes le creyeron. ¿Cómo pasa esto entonces, hermano? Para ustedes es fácil decir, no, si aquí viene otro loco enfermo a decir de que ya no tenemos que casarnos los que solteros y que los que están casados están en pecado. Oiga, hermano, usted inmediatamente dice, este está bien, hermano, chiflado. Sí, porque usted ha creído en la verdad y se le predica la verdad. Pero la gente que está en la mentira lo cree. ¿Cómo puedo hacer, pastor, para no caer en la mentira? No se caiga de la verdad.
sostenga la verdad, mantenga la verdad, predique la verdad. Si va por los parques, si va por las colonias, si va por las calles, aunque no lo quieran escuchar, usted anuncie la verdad. Y la verdad tiene nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Por eso, hermanos, no se admire que vemos poquitos, que somos pocos, que tal vez, hermanos, no somos iglesias hermanos, grandísimas, pero algo sí estoy seguro: a donde se predica la verdad, ahí quédese. A donde se predique santidad, ahí quédese. A donde se predique exhortación, ahí quédese. A donde se predique del arrebatamiento, ahí quédese. Porque la verdad tiene que salir a la luz. ¿Cuántos le alaban esta noche? A su nombre. Porque usted corre peligro. Usted corre peligro. Muchas veces, mucha gente me ha hablado o me ha mandado mensajes de texto y me dice: pastor, oigo a alguien que dice esto y esto y esto, ¿qué opina usted? Grandes hermanos apóstatas, y la gente está dormida. En cambio, bueno, para decirle así, mire, una vez le preguntaron a un ejecutivo de un banco y le dijeron: ¿cómo ustedes saben cuando el billete es falso? ¿Y sabe qué contestó el tipo, hermano? Dijo esta palabra: para saber qué es falso, solo hay que vivir en medio de lo verdadero. Dios mío. No, ustedes no entendieron, hermano. No entendieron ustedes. A usted se lo pueden, hermano, rapidito dormir. Le pagan con billete de 20. Ay, mire, la bendición me llegó. Uno da 100, lo regala, y usted ya está planeando, hermano, ir al Decámero. Pero a usted sí se lo pudieron dormir porque usted no tiene experiencia. A alguien que trabaja en un banco, para conocer lo falso, necesita estar en lo verdadero. Entonces, el creyente que conoce la verdad, cuando ve algo que es falso, rapidito las antenas se le prenden. No. Esto no es lo que nos enseñaron en la iglesia. En la iglesia nos enseñaron el decoro, la vestimenta. Nos enseñaron a esto y esto y esto. Y aquí están diciendo que esto y esto y esto no es pecado. No. Esto es falso. Ve rapidito, ¿verdad? Rápido. El que está bien dormido, hermano, a él le está metiendo demonios en la boca y en los oídos. Y amén, habla Señor. Amén. Ahora, fíjese algo. Dice el apóstol Judas, no Iscariote, sino que el hermano de Jesús: mas quiero recordarles que ya una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándole de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El primer ejemplo, a los que Dios hizo. Hermano, ¿ya ha visto usted bajar pan del cielo? ¿Ya ha visto usted bajar pan del cielo? Yo nunca lo he visto, ¿y usted? Ellos lo vieron. Ellos vieron columnas de nubes, columnas de fuego. Ellos vieron la peña de Oreb brotar agua para más de 1 millón de hermanos judíos. Y con todo y eso se desviaron de la verdad. ¿De qué dice la Biblia? Vea lo que dice aquí: que los que un día sacó por no creer, ¡pum!, los aplastó también. Hermano, esto es peligroso, hermano. Lamento decirlo, más no quiero decírselo, pero se lo puedo decir, aunque no les gusta, se los tengo que contar. Pero para ustedes que conocen la verdad y se apartan, el pecado es doble en el infierno. ¿Me está entendiendo? 6 años, 7 años, 8 años en una iglesia y usted nunca aprendió, nunca creció, y se va para el mundo y hace pedazos con doctrina falsa, pero está ahí, doble condenación de pecado. ¿Me está entendiendo, mis amados? 1, 2, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dígale a su hermano: con Dios nadie juega. Tenga cuidadito usted.
Ay, que mi Diosito, Él es aquí. En esta tierra, si hay un ser al que hay que doblarle rodilla, no es ni a Mahoma, no es al cura, no es al Papa, no es al Buda, no es al presidente de Estados Unidos, no a Hitler, no a nadie, sino a Cristo Jesús. A Él sí hay que doblar rodillas. Amén. Número 3. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Todo lo que le estoy mencionando, óigame esto, no obstante dice, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Todos los que le estoy poniendo conocieron a Dios. Todos conocían a Dios. Y un día abandonaron ese puesto que Dios les había dado. Yo quiero decirle algo, hermano. Usted podrá tener momentos difíciles en su vida. Usted podrá tener decaimientos espirituales quizás. Usted probablemente va a cometer errores espiritualmente hablando. En alguna ocasión quizás ya no va a querer ni congregarse en la iglesia. Pero lo que nunca haga es dejar de creer en ese Dios verdadero. Y que de ahí tome fuerza para seguir adelante. Porque le voy a decir algo. Nosotros los que estamos en esta iglesia tenemos anclado aquí a nuestro Dios. Que no importa lo que nos presenten, lo que nos otorguen, lo que nos den, nunca vamos a cambiar la fe que nosotros tenemos. Yo sé que si yo quisiera, hermano, hay muchas iglesias del G12 y apóstatas que pudieran, hermanos, pagar la deuda de nosotros en un minuto. Pero sabe una cosa, algo le he dicho al Señor, aunque nos cueste cada mes, hermanos, haciendo y deshaciendo como sea, para pagar, hermanos, lo que debemos de pagar, nunca cambiaremos lo bueno por un plato de lentejas. Nunca cambiaremos, hermanos, la bendición que Dios nos ha dado por unos dólares. Diga conmigo, no cambiaré la salvación por unos dólares. No importa, aunque coma tortilla con sal, aunque tenga que vender tamales, aunque tenga que vender pupusa, pero yo y usted no cambiaremos la verdad del Señor, porque Dios nos ha dado a nosotros poder y autoridad para poder discernir lo que no es de Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero a eso usted necesita cuidarse. Yo necesito cuidarme, necesito mantenerme en la verdad, porque el diablo anda como león rugiente. Por eso cuando alguien me dice, pastor, deme permiso de ir a una iglesia, yo no se lo niego. Solamente hay una frase que siempre se le diga. ¿Qué le digo siempre? ¿Qué le digo? Que tenga cuidado. Yo sé lo que les enseño a ustedes. Yo no tengo miedo de que ustedes vayan a escuchar a otro predicador, porque lo que ustedes han aprendido es palabra de Dios. Y cuando oyen algo que no es de Dios, el que es de Dios, palabra de Él, oye. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Ahora entiende por qué es importante hablar de apostasía. Después de este tema voy a hablar acerca de la herejía, porque son dos temas bien diferentes. Entonces, este es el peligro que existe al descuidarnos espiritualmente nosotros. Yo me imagino que un día nosotros predicamos a Cristo y después me ven a mí, hermanos, hablando de otras locuras. Esa es apostasía. Y sabes que el diablo no le interesa tanto. Sí, él quiere hacerte caer en la fornicación, el adulterio. Sí, pero también lo que le interesa a él es que tú cambies la fe que tú has creído. La verdad de Cristo. Oigo, yo escucho gente, hermano, hablar unas vulgaridades de la iglesia, de Dios. Y digo yo, como que estos un día no estuvieron en una iglesia sentados así como están ustedes. Si usted conoce uno de esos,
solamente diga que Dios tenga misericordia de ti. Porque son apóstatas. Y para ser apóstata no se necesita ser rico ni pobre. Solo que usted descuide su corazón, su vida y su relación con Dios. Y ahí, hermano, el diablo se lo va a devanar en la falsa doctrina. Por eso de repente, y lo voy a decir esto públicamente, nunca lo he dicho, pero lo voy a decir hoy. Hace muchos años, hermano, yo conocí a una persona que enseñaba la teología. Era buen enseñador. Y cuando a mí me preguntan y me dicen, ¿será pecado estudiar teología? Por supuesto que no, no es pecado. Pero siempre doy un consejo. ¿Estás preparado? Tu corazón está súper fuerte para escuchar muchas materias que algunas ocasiones te van a hacer tambalear. Yo conocí a alguien que impartía algunas materias de teología y enseñaba muy bien, era un hombre bastante inteligente. Pero después de haber estudiado mucho, estos fueron los efectos. Sacó a la calle y dejó a su esposa, a su propia esposa, a sus hijos, y se casó con otra. Inmediatamente. Alguien puede decir, vean lo que hace la teología. No, eso no lo hace la teología. Es porque ustedes no están preparados en su corazón y se descuidaron. Entonces, ese es un peligro para todos. Y les voy a dar un consejo. Cuando se vayan al internet o al YouTube a querer estudiar cualquier cosa que quieran estudiar de la Biblia, tengan cuidado quienes les van a enseñar. ¿Sabe qué hago yo primero cuando estoy estudiando y veo varios estudios? A veces para aprender un poquito, primero antes de leer me voy abajo. ¿Quiénes son los autores? ¿Y de qué denominación? Y si no aparece, no tengo problema, porque yo sé inmediatamente detectar el olfato a apostasía en medio de un comentario. Así como lo oye. ¿Por qué? Porque uno está tanto en la verdad que ya conoce los síntomas cuando es mentira lo que a usted le están enseñando. Y probablemente usted tenga alguien que le diga, mira, que es verdad que no, hombre, si es que ahí no es, mira, es cierto que es necesario que llegar virgen al matrimonio, eso es para anticuado. Y empiezan a decirle a la joven que tal vez todavía no ha conocido hombre, y mira, y entonces le empiezan a trastornar, son apóstatas. ¿Me está entendiendo? Mira, vos ya debías de cambiar a esa mujer que tenés, ya está muy reventada. Ya está muy reventado ese hombre. Pero la Biblia dice que lo que le une, nadie lo separa. Sí, pero ese cuento te lo malinterpreta el pastor. No es cuento malinterpretado. Vienen y dicen, tiene razón. Donde venga la pobre mujer ya, hermano, ya hasta panda tiene aquí la cara ya. Vea cómo la apostasía se puede meter, hermano. Y usted escuchándolo. ¿Y cómo es que hay tanta gente que termina así, creyendo esa mentira? Porque escucha. No, pero es que fíjate que yo me congrego en una iglesia. No, pero mira, no es que te voy a enseñar esto y ahí está escuchando. ¿Y qué está haciendo usted escuchando a un apóstata? Se lo va a convertir a usted a la apostasía. Usted tiene que vomitar lo malo y absorber lo bueno, hermanos. A su nombre. Vamos a dejar hasta aquí la parte 1 de la apostasía y seguimos después con la parte número 2. Dios les bendiga a todos, hermanos, y los que nos vieron